Iglesia del Encuentro, buenas tardes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de estar nuevamente juntos, conectados, enlazados, para tener un tiempo de oración, de estudio bíblico, para acercarnos al Señor, traer delante de Él nuestras peticiones y también para considerar su palabra, que es la que nos enseña sobre Dios, su carácter, la vida eterna, Jesucristo nuestro Salvador. En este mes que estamos hablando como iglesia de renovarnos en la palabra de Dios. Quiero leer en Santiago, en el libro del apóstol Santiago, en el capítulo 5, en el versículo 16. Dice la Escritura: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La invitación de Santiago es a que oremos, a que nos acompañemos, a que intercedamos unos por otros para que el Señor escuche nuestras oraciones y pueda Él responderlas de acuerdo a su voluntad, en su misericordia y en su gracia para con nosotros. Quiero invitarles a que comencemos este tiempo con la oración. Aquí tengo las peticiones de oración que como iglesia tenemos en el chat, por las cuales hemos estado orando, y por eso quiero invitarle a que juntos vengamos y tomemos este tiempo, primero para orar e interceder unos por otros, y luego, después, vamos a considerar algunos pasajes de la palabra que nos hablan precisamente de la centralidad de las Escrituras en la vida cristiana. Antes de entrar a las oraciones, yo le invito a que tengamos un momento de oración personal. Y ahí en silencio, antes de que yo empiece a orar, cada uno de nosotros exprésele a Dios lo que siente en esta tarde, en este momento. Abra su corazón, acérquese al Señor con los ojos de la fe, con los ojos del corazón, y cuéntele al Señor cómo está, qué siente, y agradézcale, glorifíquele, alábele, exáltele en este momento. Pues Señor, yo me uno a la oración de mis hermanos que en esta tarde están trayendo delante de ti sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, y que al hacer este alto, al tomar este tiempo, al bajar el ritmo, al desconectarnos de otras cosas que en el día a día tienen nuestra mente ocupada, en los pensamientos del trabajo, del estudio, de las responsabilidades, Señor, en este espacio, en este instante, en este tiempo, queremos, Señor, acercarnos a ti. Queremos, Señor, estar en tu presencia. Padre, queremos orar, queremos meditar tu palabra, queremos, Señor, tener un tiempo de acercamiento y de encuentro contigo. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona nuestras debilidades. Perdona, Señor, nuestras iniquidades, porque cada uno de nosotros, Señor, en su lucha diaria, en enfrentar las circunstancias de su vida, de alguna manera, y dice Salomón, todos pecamos, sea de pensamiento, de palabra. Padre, perdónanos, Señor, por nuestras dificultades, por nuestras ambivalencias, Señor, por nuestras ambigüedades, por nuestros errores y por nuestro pecado, porque así se llama. La Biblia dice que cuando fallamos en lo moral, en lo que tiene que ver con la obediencia a tu palabra, eso se llama pecado. Perdónanos, por favor, Señor, te lo pedimos, porque sabemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El apóstol Juan dice en su primera carta que si confesamos delante de ti
nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos, y no solamente para perdonarlos, sino también para limpiarnos de toda maldad. Padre, sabemos que este es un proceso continuo. Sabemos, Señor, que solo seremos librados de este cuerpo de muerte cuando comience el proceso de glorificación en nuestra vida. Y eso sucederá cuando estemos ya ante ti. Mientras estemos en esta existencia, mientras estemos en esta dimensión, mientras estemos en esta realidad, mientras estemos en esta carne, sabemos que siempre vamos a estar a expensas del error, del equívoco, de la falla, del yerro, del pecado. Por eso, Dios, con humildad y con sinceridad, nos acercamos ante tu presencia, pidiendo que nos perdones, pidiendo que nos limpies, Señor, que veas, como diría David, nuestro corazón contrito y humillado, para poder, Señor, acercarnos a ti con libertad, con confianza y traerte nuestras peticiones. Señor, gracias, Padre, por tener a bien recibirnos en tu santo trono, y gracias, Señor, por Cristo Jesús, quien ha abierto el camino, Él mismo es el camino, para estar ante tu presencia. En ese nombre bendito, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Quiero compartirles, hermanos, unas peticiones. Están en el chat de oración. Quienes han estado allí saben que estamos orando por la salud de los hermanos Pablo y Anita Riaño, que han tenido algunas circunstancias, algunas vienen de tiempo atrás en su salud y otras pues han sucedido en los últimos días. Parece que la hermana Anita ha tenido una caída que le ha afectado su rodilla. Vamos a orar también por Juan David Cifuentes, este niño, hijo de un amigo de uno de nuestros hermanos de la iglesia, un niño de 11 años que ha iniciado la tercera etapa de quimioterapias. Y tenemos una gran noticia. La gran noticia en estos días es que el tumor se ha reducido en un 50% y eso nos alegra y damos gracias a Dios y seguimos orando por la restauración total de la salud de este niño en la misericordia de Dios. También seguimos orando por Alejandro, el sobrino de nuestra hermana Hilda. En estos días le han dado alta del hospital, ahora está en su casa y vamos a seguir orando para que se recupere completamente, dando también gracias a Dios porque ha preservado la vida de estos muchachos. Oramos, Señor, vamos a orar también al Señor por Valeria, esta niña de 3 años, conocida de una persona que hace tiempo estuvo en nuestra iglesia, pero que seguimos manteniendo lazos de hermandad. Y tenemos gratitud al Señor porque es una recuperación milagrosa del COVID-19. Ella está respondiendo bien a las terapias que le están haciendo para recuperarse, aunque lentamente, pero va con buen progreso y eso nos alegra mucho. Vamos a orar por ella. Vamos a orar por Eliezer Castro, alguien que ha salido bien de una cirugía y ahora está en el proceso de recuperación de sus pulmones. Vamos a orar por él. Por Santiago, que es sobrino de María Cristina Villegas, por su completa recuperación. También vamos a orar por Hilda Zamora, para que el Señor siga obrando en su sanidad. Nuestra hermana Maleli, que está en Italia, tiene pendiente una cirugía en los próximos días y vamos a orar desde ya para que Dios dirija este tiempo, esta operación en su vida. Vamos a orar por la hermana Amparo Benavides, por sus dolores, por sus dolencias. Vamos a orar también por la hermana Telma Echenique, también por algunos problemas ahí en una de sus rodillas. Seguimos orando por la hermana Estela Cuervo para que Dios obre en su delicada situación de salud. Y también oraremos por Hamilton Andrade, que es tío de Sara Ortiz, una de las personas miembros de nuestra iglesia. En estos días hemos recibido noticias de que se ha complicado el tema con sus pulmones, que están muy débiles, y vamos a orar para que Dios se manifieste en su vida, para que Él obre. Vamos a orar también en la recuperación de Magda Carvajal, que ha tenido una cirugía en sus ojos. Nos gozamos y nos alegramos de que haya salido bien y vamos a orar para que su recuperación sea total.
Señor, gracias, gracias Padre Santo, porque tú nos oyes, porque tú nos escuchas y eres bueno, misericordioso. La Biblia te describe así, creemos y confiamos en la verdad de las Escrituras, en el carácter que nos revela la Escritura de ti, Señor, que eres un Dios consistente, que eres un Dios, Señor, que eres grande en misericordia y lento para la ira. Y Padre, por eso traemos delante de ti las peticiones. Algunas de estas personas las conocemos, otras no, pero eso no impide, Señor, que como hermanos juntos nos unamos en oración para implorar tu gracia sobre las personas. Oramos, Señor, por nuestros hermanos Pablo y Anita Riaño, miembros de esta congregación desde hace muchos años. Damos gracias por su testimonio de fe. Gracias, Padre, porque les has preservado una larga vida. Oramos que tú tengas misericordia en las afecciones de su salud que han vivido en los últimos tiempos. Oramos, Señor, para que tú fortalezcas sus cuerpos y para que haya sanidad en sus vidas. Oramos, Dios, dándote gracias por Juan David, por este chico de 11 años. Padre, sabemos que la lucha contra esta enfermedad es fuerte, pero gracias, Padre, por fortalecerlo. Gracias, Señor, por usar la medicina para llevar este tumor a esta reducción inmensa, y seguimos orando, Dios, para que tú obres en su vida y para que este joven, este niño, este adolescente pueda ser libre completamente de esta enfermedad. Señor, oramos dándote gracias por el cuidado en la vida de Alejandro, el sobrino de Hilda, y damos gracias porque ahora está en su casa. Imploramos a ti, Señor, que tú, oh Dios, le lleves a una recuperación total. Señor, tu voluntad, oh Dios, ha sido preservarle la vida y darle aliento a su familia. Por eso, Señor, oramos, Dios, con alegría, con gozo y con esperanza, suplicando, Padre Celestial, que no le sueltes la mano, que no sueltes su cuerpo y que, por favor, sigas, oh Dios, trabajando en su restauración, en la restauración de su salud. Señor, qué alegría ver esa foto que nos enviaron hace unos días atrás de Valeria. Seguimos orando, Padre, porque el COVID ha dejado en ella unas secuelas, pero tenemos la esperanza, Señor, de que tu ayuda y gracia, Señor, usando también las terapias y la ciencia, Dios, ella se va a recuperar, Padre Celestial, de estas secuelas y no va a quedar rastro en su humanidad de esto que ha sucedido. Padre, la traemos delante de ti, Señor. Imploramos por Valeria como hemos implorado por nuestros hijos cuando han estado en situaciones de dificultad. La traemos delante de ti, Señor, y pedimos la sanidad para ella, la gracia tuya sobre su vida. Padre, gracias por Eliezer, por haberle permitido salir de la cirugía. Y ahora, Señor, imploramos específicamente para que tú pongas tu mano sobre sus pulmones y lo fortalezcas, oh Dios, y él pueda recuperar, Señor, su función respiratoria totalmente. Padre, oramos por tu intervención y para que él sea fortalecido y restaurado y no queden secuelas en su cuerpo. Señor, oramos por Santiago, el sobrino de María Cristina Villegas, para que esa recuperación que ha empezado, Dios, tú la lleves a buen término pronto. Igualmente por la sanidad completa de Hilda Zamora, y también traemos ante tu presencia a Maleli en la distancia, con el recuerdo del aprecio que siempre le hemos tenido a ella y a su familia. Y Padre, oramos para que tú la bendigas en esta semana que va a tener que pasar por el quirófano, que tú tengas cuidado de su vida, que tú dirijas el equipo de médicos y que cuando ella salga de esta situación pueda dar gloria a tu nombre y traernos un testimonio de fe y de esperanza, Señor, después de este tiempo. Ten misericordia, Padre, de nuestras hermanas Amparo, Benavides, Telma, Echenique, Señor, que han estado padeciendo de algunas situaciones dolorosas en sus cuerpos. Señor, misericordia, es lo único que pedimos, Padre, que por la sangre de Cristo, por la obra de Cristo, por la obra eterna que Cristo hizo en la cruz, y como dice el texto, que por su llaga fuimos nosotros curados, por esa llaga, Señor, tú traigas alivio, por la obra de Cristo traigas, Señor, sanidad a la vida de nuestras hermanas. Desde hace un tiempo, Señor, venimos orando por la hermana Estela Cuervo, que ha tenido, Señor,
un quebrantamiento fuerte de salud. Oh Dios, imploramos por su vida y la ponemos en tus manos y suplicamos que tú obres de acuerdo a su voluntad. Tú sabes, Dios, lo que han estado orando sus familiares que están más cerca y conocen más de cerca, oh Dios, de una mejor manera la situación de ella. Oramos que tú oigas la oración de tus hijos y que tú oigas la oración de la familia Cuervo y que tú traigas una respuesta a la vida de nuestros hermanos. Padre, oramos, Señor, por Hamilton Andrade. Señor, entendemos que se ha complicado el tema de su salud y sus pulmones están muy débiles. Padre, suplicamos por él y pedimos e imploramos, Señor, que te acerques, que traigas poder, que traigas sanidad, Señor, que traigas restauración a sus pulmones, a su sistema respiratorio y que extiendas el plazo de vida y de fuerza y de vitalidad, Señor, como lo hiciste en tantos hombres y mujeres que en la Escritura se enfermaron y tuvieron que pasar por quebrantos fuertes, pero que tú, oh Dios, tuviste a bien extender, Señor, la fuerza de ellos, la vitalidad con el poder tuyo, oh Dios. Así oramos por Hamilton, el tío de Sara, y le ponemos delante de tu presencia. Mi Dios, gracias por Magda, gracias por esta sierva tuya, Señor, que por muchos años también ha estado aquí, fiel a esta congregación y que ha pasado por esta cirugía que era necesaria en sus ojos. Señor, gracias porque ya ha salido bien. Ahora estamos esperando que se recupere pronto, pero sabemos que esa recuperación no se va a dar si tú, oh Dios, no estás ahí a su lado. Padre, suplicamos que te acerques a ella, que tú le ayudes en toda circunstancia, en aquellos pequeños dolores y molestias que ha de sentir en sus ojos, para que pronto y de a poco y de acuerdo a tu voluntad, Señor, ella se recupere, Señor, y esté completamente sana lo más pronto posible. Gracias, Padre, por tener misericordia de nosotros, por cuidar de nuestra salud. Creemos en los milagros, creemos en el poder sanador tuyo, creemos lo que dice la Biblia y en esa fe nos acercamos ante ti para traer las peticiones. Quisiera también que oráramos pidiendo fortaleza, iglesia amada. El hermano Samuel Otavalo y su familia sufrieron el fin de semana pasado la pérdida de su padre. Él, un creyente, pues su familia decidió retornar su cuerpo al Ecuador para que él repose allá. Y pues eso sucedió el lunes, ellos están allá, Samuel y su hermano, y vamos a orar por ellos para que Dios fortalezca a su familia, para que Dios los fortalezca y les dé consuelo en medio de la irreparable pérdida que significa la partida de un padre. Pero también queremos dar gloria a Dios porque Samuel nos compartió que Dios, que el Señor tocó el corazón del dueño del local donde el papá de Samuel tenía este local para hacer las ventas de sus artesanías, de sus productos, y este Señor les perdonó la deuda. Gracias a Dios que el Señor en su misericordia permitió que eso pasara y por eso vamos a agradecer al Señor. También vamos a dar gracias por que Marisol Pulido salió bien de su cirugía, por María Guadalupe que sigue recuperándose y nos vamos a alegrar y vamos a gozarnos y vamos a seguir orando para que esta joven se recupere completamente. También seguimos orando por la recuperación de Aide López y por la obra asombrosa del Señor en su salud, en su vida y en su hogar. Y también por Julián Moreno, es un joven por el que hemos venido orando, que ha tenido una lucha fuerte contra el cáncer, pero en los últimos días nos han compartido que los resultados de los exámenes evidencian que la operación a la que fue sometido para retirarle todos esos restos de cáncer en su cuerpo y por eso ya no hay cáncer. Lo que dice acá es que los exámenes no evidencian rastros de cáncer y eso nos alegra y damos gloria a Dios por eso. Entonces, sigamos orando. Sigamos teniendo este tiempo de oración, ahora dando gracias a Dios por estas buenas noticias que tenemos.
Señor, gracias por la vida del hermano Samuel Otavalo. Padre, sabemos que su padre ha partido y esa ausencia realmente deja dolor en el corazón, y es lo que ha dejado dolor en el corazón de Samuel, de su hermano, de su familia. Padre, oramos, Dios, que tú traigas consuelo, fortaleza en este tiempo de duelo, en el proceso de duelo que debe vivir la familia. Padre, gracias de todas maneras por la vida de este siervo tuyo, Señor, de este hombre que te conoció, que está en tu presencia, que sabemos, oh Dios, que ahora conoce por experiencia lo que es la vida eterna. Y Padre, nos gozamos en saber, Señor, que hubo salvación para su vida y que ahora, Padre Celestial, pues sigues manifestando tu misericordia y tu gracia sobre la familia al permitir que esta persona a quien él le debía este dinero, pues le ha perdonado la deuda. Gracias, Señor, porque esa muestra es también lo que tú hiciste con nosotros. Tú también nos perdonaste las deudas de nuestros pecados y por eso, Señor, pues nos gozamos y nos alegramos al ver que tu misericordia se manifiesta a través de otras personas para testimonio y para gloria tuya. Señor, gracias por la vida de Marisol, de María Guadalupe, por la vida de Aide López, Señor, y por Julián Moreno. Gracias, Padre, porque tú, oh Dios, has estado trabajando en estas vidas y esos momentos de preocupación, esos momentos de inquietud, esos momentos de temor por las enfermedades y las situaciones que estas personas han pasado, pues ya han quedado atrás y ahora hay una visión de esperanza, hay un futuro de esperanza. Y Señor, oramos, Dios, que tú sigas trabajando y fortaleciendo la vida de estas personas, sus hogares, oh Dios, sus vidas, para que ellos puedan, Señor, descansando en ti, obedeciéndote a ti, conociéndote a ti, cumplir el propósito que tienes para cada uno de ellos. Gracias, Padre, por ellos, Señor, bendícelos, oh Dios, y gloria sea tu nombre, porque hemos orado, porque hemos estado por varias semanas implorando y hemos visto tu obra, hemos visto, Señor, tu accionar en la vida de estas personas y familias. Los seguimos encomendando a tu gracia. Oremos ahora, amados hermanos, por la iglesia. Oremos por nuestra iglesia. Oremos por el encuentro de mujeres sobrevivientes que será este sábado en la tarde, y nos gozamos de eso, nos alegramos de estos tiempos que nos edifican, que nos fortalecen, que nos alientan, y en especial este tiempo para las mujeres de la iglesia y para otras que han de ser invitadas. Ya entiendo que hay algunas mujeres nuevas que están allí ya inscritas y preparadas. Y pues bueno, todavía hay tiempo. Si alguna de ustedes o alguno de ustedes, yo he invitado a una madre del colegio que está pidiendo cupo aquí para el colegio, yo le he invitado, espero que asista. Y pues también, si todavía hay personas que usted puede invitar, mujeres que usted puede invitar, comuníquese con la hermana Yubeli, con la pastora Yubeli, para que ella le indique cómo debe hacerlo, o escriba a alguno de los pastores y nosotros le ayudamos para que pueda invitar mujeres para este tiempo especial del sábado. Vamos a orar por ellas, no es una cuestión de moda, no es una cuestión de estar en sintonía con movimientos feministas hoy en día. La Biblia habla de la importancia de la mujer, la Biblia habla del valor y la dignidad de la mujer, y por eso pues nos gozamos de que en nuestra iglesia haya tantas mujeres. Las amamos, damas, y vamos a orar por ustedes para que este tiempo sea un tiempo especial para sus invitadas y para todas las que puedan participar de este encuentro de mujeres sobrevivientes. Padre Celestial, reconocemos, Dios, que la sociedad, Señor, en su camino de pecado, en su camino de desobediencia, ha sido cruel, ha sido agresiva contra la mujer, Padre, cosa que no nos agrada y cosa con la que no estamos de acuerdo. Por eso, Padre, cuando escuchamos noticias como las que sucedieron esta semana de una mujer
que sufre un intento de asesinato por un hombre con el que vive, oh Dios, con un arma contundente, letal, no siente alegría el corazón. Al contrario, hay una mezcla, Señor, de dolor, de impotencia, hasta de enojo, porque se trate así, porque se atente así contra la vida de una mujer, Padre. Por eso, Dios, al orar por nuestras mujeres de la iglesia, oramos en general por la mujer en Colombia. Oramos, Dios, por tanto sufrimiento, Señor, que hay, Dios, en cada ciudad, en cada municipio, en cada vereda, en cada corregimiento de nuestra patria, donde hay mujeres que han sido a veces abusadas, donde hay mujeres que han tenido hijos pero sus esposos las han abandonado, donde hay mujeres que han sufrido la traición por parte de sus esposos, donde han sufrido violencia económica, donde han sufrido violencia verbal. Padre, es una sociedad injusta, es una sociedad bajo la maldición del pecado y también es una sociedad, Dios, donde la mujer sufre mucho. Padre, te rogamos, guarda a las mujeres de nuestro país. Guarda, Señor, a cada niña que está por nacer en cada vientre, a cada bebé, a cada niña, a cada adolescente, a cada jovencita, a cada mujer adulta, a cada anciana, Padre, de tantos peligros y de tantas agresiones, Señor, que como sociedad, en nuestra maldad y diversidad de pecados, hemos levantado unos contra otros estas agresiones y estas ofensas. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que tú, oh Dios, te reveles al corazón de la mujer en Colombia. Te reveles, Señor, a través de tu palabra y a través de tu iglesia, Señor. A través del hombre y de la mujer. A través, Señor, del testimonio de la iglesia que está llamada para eso, para hacer luz y testimonio a esta sociedad, especialmente a la mujer, Padre. Oramos, Dios, para que ellas te puedan conocer, para que ellas puedan encontrar en ti la esperanza, el camino, la fuerza, el compañero, el ayudador, para que ellas puedan, Señor, sanar sus corazones, restaurar sus vidas, sacar adelante sus hijos, ser sanadas de tantas vejaciones que esta sociedad en su pecado y en su maldad les ha causado, y que ellas puedan encontrar en ti el propósito de vida eterno que tú tienes para sus vidas. De manera muy especial y particular, queremos orar, Señor, por nuestras mujeres de la iglesia y sus invitadas para este tiempo del sábado. Oramos, Dios, que tú bendigas a Yubeli y a la otra persona que va a estar encargada de guiar la reflexión, de guiar el tiempo. Gracias, Padre, por cada una de las personas que se ha comprometido, de las mujeres que se ha comprometido a trabajar allí en cada detalle. Gracias, Padre, por todas ellas, por ese equipo de trabajo. Oramos por cada una de las que están inscritas, oh Dios, y por las que se van a inscribir de aquí al día del encuentro. Y Padre, oramos, Señor, que tú quites toda distracción, que tú quites, Señor, toda influencia negativa, todo intento del enemigo de desanimar, de retirar, de distraer con otras cosas, Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos, Señor, para que tú blindes, oh Dios, este encuentro y a cada una de ellas las guardes, las protejas, las resguardes de cualquier intención del enemigo de desanimarlas, de apartarlas, de ponerles alguna otra cosa como distracción para no estar ese día en el encuentro. Y que tú, Señor, oh Dios, puedas usar ese tiempo. Úsalo, Señor, cada palabra, cada detalle en cada casa donde estén conectadas, Señor. Bendícelas, oh Dios, y trae restauración, y trae fortalecimiento, y trae, Señor, sanidad a sus vidas en todo sentido, y trae edificación y trae crecimiento, Padre. En el nombre de Jesús, oramos por cada conexión, oramos, Señor, por cada dispositivo. Que tú, oh Dios, nos ayudes para que no se caiga ninguna conexión, para que no haya ninguna interferencia con la conectividad y para que este tiempo sea de gloria y de exaltación a tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Hermanos, hermanas, vamos a escuchar esta canción y después de que escuchemos esta canción, continuamos aquí con nuestro tiempo de oración
y de reflexión en la palabra en este miércoles de encuentro con Dios. Así que ¿por qué no cierra sus ojos? Y le adoramos, le alabamos, Señor. Es mejor estar un día en tu casa, Señor, que 1000 días fuera de ella. Te adoramos. Aún más cerca de tu corazón. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Aprovecha este momento para adorar el nombre del Rey de Reyes. Levanta tus manos, cierra tus ojos, vamos a adorarle. Te adoramos, Señor. Anhela mi alma, hazlo conmigo. Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más. Poder hallar la calma en la tormenta. Cerca de tus atrios, oh Jehová. Digo, quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Quiero estar a la sombra de tus alas. Quiero andar rodeado de tu luz. Quiero hablar contigo cara a cara. Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Digamos, si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. Fuerte al Señor. A lo largo de la historia, en diferentes momentos, el Señor se ha manifestado en diferentes lugares del mundo, trayendo transformaciones, trayendo cambios, trayendo avivamiento
en la sociedad, en la vida de las personas, y transformación y renovación espiritual y moral. Este mes conmemoramos 503 años de lo que sucedió en Alemania y en toda Europa, la Reforma Protestante, aquel movimiento que Dios trajo por medio de Martín Lutero, el monje agustino, que se dedicó a estudiar la palabra, específicamente la carta a los romanos, y de acuerdo a su estudio y a la revelación que el Señor trajo a su vida, él decidió enfrentar lo que estaba sucediendo en su país, en la sociedad, y con la palabra de Dios traer un cambio, traer nuevos aires, traer una nueva vida, traer una renovación a la Europa de aquel tiempo, y reforma, cambio, movimiento que aún ha transformado el mundo. Y hasta el día de hoy podemos ver el impacto, las consecuencias y todas las cosas buenas que esa reforma y que ese momento y ese movimiento trajeron a la historia de la humanidad. Por eso es importante que tengamos claro que sin la palabra no hay renovación, sin la palabra no hay transformación. Los elementos básicos del obrar de Dios, con los cuales Dios obra a través de los seres humanos en la historia de la Biblia y en la historia de la humanidad, tienen que ver con la oración, tienen que ver con la palabra y tienen que ver con la obediencia de su iglesia. Entonces vamos a analizar algunos pasajes que nos hablan de la importancia de la palabra en nuestras vidas personales, particulares y a nivel congregacional. Yo les invito, voy a estar leyendo algunos versículos en los cuales al meditar podemos ver esta importancia, esta centralidad de la palabra en el quehacer de la vida de la iglesia. Hechos 2:42 dice que los discípulos, los apóstoles, en la conformación de la iglesia primaria, de la iglesia del primer siglo, uno de sus pilares importantísimo, según Hechos 2:42, es que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, también en el partimiento del pan y en las oraciones. La doctrina bíblica, la palabra de Dios es fundamental para la vida personal de cada uno de nosotros y para la vida de la iglesia. Miremos a nivel personal lo que Pablo dice en concordancia con lo que los apóstoles tenían claro en el momento de establecer iglesias en el libro de los Hechos. La palabra es importante a nivel personal. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 13, el apóstol le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos la tarea, la responsabilidad de ocuparnos en la, dice Pablo, lectura, exhortación y enseñanza. Las dos últimas son imposibles sin la primera. Si nosotros no leemos la Escritura, si nosotros no tomamos el tiempo para meditar, reflexionar y conocer la Escritura, no vamos a poder hacer una exhortación o una enseñanza bíblica. Y cuando estamos hablando de algo bíblico, tiene que tener base en la Escritura. La palabra era importantísima a nivel congregacional en el pensamiento de Pablo. Miremos en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando vimos la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, nos dimos cuenta que lo que Pablo le decía a los líderes de la iglesia, a los encargados de la iglesia, a los que estaban a cargo de cuidar la iglesia, era:
tengan cuidado de la palabra. Y aquí dice que more en abundancia en ustedes. Otra vez usa las mismas palabras que usó para Timoteo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. No vamos a poder hablarle con sabiduría a otra persona que necesite un consejo si no mora en abundancia la palabra en nosotros. Y en el caso de Colosenses había riesgo de que falsos maestros que traían influencias de otras doctrinas que no eran correctas y que estaban tratando de engañar a la iglesia y de apartarla de la mirada de Cristo, la única manera, Pablo dice, la manera de estar firmes contra estas acechanzas del enemigo y estos engaños, tiene que ser la palabra. No hay otra forma. Tiene que ser la abundancia de la palabra en nuestra vida. Y a nivel ministerial, importantísima la palabra de Dios, fundamental, indispensable. Le dice Pablo, y aquí ya es la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículos 1 y 2, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, te encarezco, le dice Pablo al joven Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, sí, pero también al final le dice doctrina. Predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta con paciencia, pero con doctrina. La doctrina es importantísima y es palabra bíblica. Es una palabra que está en la Escritura. Una doctrina es el conjunto de enseñanzas que se pueden agrupar bajo algún tema específico conforme la Escritura lo enseña. La doctrina no es enemiga de la espiritualidad. Últimamente hay gente que piensa que no, que la doctrina, que no debemos estudiar y que no debemos dedicarnos a la doctrina porque eso es como contrario a la espiritualidad, a orar. No habrá una verdadera espiritualidad bíblica si no tenemos el conocimiento de la palabra y de la doctrina, como dice Hechos 2:42 y como dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo. Necesitamos estudiar profundamente la palabra. No podemos quedarnos simplemente con las lecturas sencillas y sin ninguna meditación o reflexión profunda. Necesitamos fortalecer nuestro estudio sistemático, profundo de las doctrinas de la Biblia, no las doctrinas de la iglesia, sino las doctrinas de la Biblia. En Hechos 6, 2 al 4, vemos que los 12 mismos, Hechos 6, 2 al 4, los 12 apóstoles, ellos mismos, dice que esos 12 le convocaron a la multitud de los discípulos y que dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen, hermanos, de entre ustedes 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y ellos vuelven a repetir, nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por eso necesitamos apoyo de ustedes, hermanos, equipos de trabajo, base de trabajo, se llama en la iglesia el encuentro, al conjunto, al grupo de hermanos que nos ayudan a hacer el ministerio. Nosotros como pastores necesitamos el tiempo para estudiar la palabra, para apoyarnos también en escritos de otras personas que estudian la palabra y para poder tener realmente un acervo bíblico que nos ayude a predicar la palabra con excelencia, a guiar a la grey con sabiduría y poder realmente traer alimento fresco y alimento sólido a la congregación. Si nosotros nos dedicásemos a las labores, como dice aquí
los discípulos a servir las mesas, pues no nos va a quedar tiempo ni para orar ni para meditar en la palabra. Y entonces, ¿cómo traemos el alimento sólido, fuerte, profundo a la iglesia? Por eso, gracias a ustedes, hermanos de la base de trabajo, que se esfuerzan, que nos apoyan, que sirven, que nos ayudan a organizar los eventos, que nos ayudan en ciertas cosas de tecnología ahora que estamos virtualmente, que nos dan ese soporte, porque si nosotros nos ponemos a dedicarnos a eso, vamos a distraernos y no tendremos el tiempo suficiente para traer buenos pastos a la congregación. En el ministerio necesitamos dedicarnos a la palabra. En Hechos 20:32, el apóstol Pablo está despidiéndose de los hermanos en Éfeso, de los hermanos que están al frente de la iglesia, de los siervos que están allí alentando, edificando a la iglesia. Él los ha mandado llamar allí a Éfeso y les dice lo siguiente: hermanos, los encomiendo, dice, a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Por qué? Dice Pablo, porque la palabra tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entre muchas de las funciones de la palabra está esta: sobreedificar a cada uno de nosotros y llevarnos a esa herencia que está predestinada para nosotros, que está preparada para nosotros. Por eso Pablo le dice a los hermanos allí en Éfeso: les encomiendo a la palabra de su gracia. ¿Cómo nos sobreedificamos? ¿Cómo crecemos? ¿Cómo avanzamos en nuestra vida cristiana si no buscamos el estudio profundo de la Escritura? Si no nos detenemos en el significado de algunas palabras originales del griego, del hebreo, del arameo, si no nos detenemos a leer con detenimiento la Escritura, a subrayar ciertas palabras, ciertas afirmaciones, a buscar la concordancia de pasajes del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, si no buscamos ese tiempo y nos dedicamos a una lectura simplemente superficial, no vamos a crecer y no nos vamos a sobreedificar ni personalmente ni como congregación. Es importante que entendamos el papel central de la palabra de Dios en el desarrollo de la iglesia, en el crecimiento de la iglesia, en la nutrición espiritual de la iglesia, en el fortalecimiento de la iglesia, porque una iglesia malnutrida, desnutrida, no tendrá ninguna oportunidad de enfrentar los desafíos poderosos que la sociedad nos está planteando. Y tenemos momentos difíciles, estamos viviendo hoy un momento difícil. Por eso necesitamos tener acervo, conocimiento, memorias de la palabra de Dios para poder hablar, para poder enseñar y para poder estar seguros en nuestras convicciones de fe. La iglesia ha sido llamada el pueblo del libro, pero eso hace mucho tiempo. No sé, pero yo creo que en este momento no estaría tan seguro si realmente la iglesia cristiana es el pueblo del libro, porque al parecer lo que estamos recibiendo en la predicación, en las enseñanzas, la red está saturada de un montón de enseñanzas. Se pueden buscar enseñanzas de todo tipo, pero no todas son profundas. No todas realmente corresponden a la interpretación de la Sagrada Escritura. No todas corresponden al carácter de Dios, de Cristo y del Espíritu Santo que vemos en la Escritura. Entonces, el hecho de que haya muchas cosas no significa que todas son buenas. ¿Y cómo tenemos el discernimiento para entender y comprender esa enseñanza sí o esa enseñanza no está de acuerdo a la Escritura? Conociendo la palabra, conociendo lo que dice la Biblia. Es la única manera de comprender y de entender qué realmente sí nos aporta, nos ayuda a la edificación, o qué realmente es superficial y que no nos va a ayudar para crecer en nuestra fe y en nuestro desarrollo natural como iglesia y como cristianos. Entonces, la evidencia de tener una vida saludable espiritualmente es que estamos creciendo en la palabra, que cada día conocemos más
al Señor su voluntad a través de la palabra. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí vienen algunas cosas prácticas. En primer lugar, leyendo la Biblia. Obviamente, lo dijimos desde el principio. Ocúpate, le dijo Pablo a Timoteo, en la lectura. Necesitamos tomar tiempos para leer la palabra de Dios. La Biblia, dice el apóstol Pedro, es leche espiritual para los nuevos creyentes. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. La Escritura contiene pasajes que son como leche, que son los que nos dan las primeras enseñanzas, los primeros nutrientes de nuestra vida, como los bebés. Una persona cuando se convierte al Señor no está lista para recibir las doctrinas profundas de la Escritura. Está preparada como un niño para primero recibir la leche, luego algunos alimentos sólidos, hasta que ya después puede recibir la proteína, otro tipo de carbohidratos, otro tipo de alimentos. De igual manera, como creyentes, cuando alguien conoce al Señor, se entrega su vida al Señor, decide creer y obedecer lo que el Evangelio le está llamando a creer en Cristo como Señor y Salvador. Cuando una persona hace eso, entonces, ¿qué pasa? Que la persona recibe esta leche espiritual que es para los nuevos creyentes. Y después de eso, entonces sí viene el alimento sólido, que es para los creyentes maduros. Miremos lo que dice aquí en Hebreos 5, 11 al 14. El escritor de Hebreos dice: acerca de esto, hermanos, tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto ustedes se han hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, estos ya debieron ser creyentes maduros, hace tiempo recibieron la leche espiritual, después de tanto tiempo tienen necesidad de que yo les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño, es un bebé. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 11 al 14. El alimento sólido es para aquellos que ya son maduros, y como dice el escritor que se reconoce a una persona madura, una persona que por el ejercicio de los sentidos espirituales discierne el bien del mal. Ya hay cosas que ya como creyentes, después de años de estar asistiendo a la iglesia, después de haber participado en cursos bíblicos, en intensivos, o de haber tomado cursos a nivel formal, tenemos que tener claras, porque si no nos vamos a quedar como niños con problemas de crecimiento, con problemas de desarrollo. Y es triste ver personas que se convierten, no avanzan, y con el tiempo resultan volviendo atrás, dejando lo poco que han avanzado, y a veces renegando de la fe cristiana, y se van afuera a despotricar de la iglesia y de la fe y de Cristo. ¿Por qué pasa eso? Porque nos quedamos a veces con la leche, en vez de avanzar a el alimento sólido, que es el que provee los nutrientes, la fuerza para los músculos de la fe, para entender y comprender y enfrentar los desafíos que la vida nos plantea. Entonces, y de igual manera es importante para nosotros como creyentes, de manera personal, crecer en nuestra lectura de la Biblia. Debemos leer cada día la Biblia, tener una lectura bíblica, crecer en la lectura. En esas lecturas, tener programas y planes de leer toda la Biblia y pasar tiempo en esa lectura a nivel congregacional. La lectura de la Biblia en los cultos, en las reuniones de los ministerios, en toda la vida congregacional,
la lectura de la Biblia y obviamente también pues después el estudio profundo. Y a nivel de los hermanos, de los equipos de la base de trabajo, de los equipos de apoyo y de los equipos de servidores, debemos pasar más tiempo leyendo la Biblia juntos. Es importantísimo que como base de trabajo, como equipos de apoyo y equipos de servicio, tengamos un conocimiento y tengamos tiempo en la palabra y conozcamos realmente lo que la Biblia dice. Pablo y Pedro nunca dejaron de hacer eso. Miremos aquí, ya para terminar, que en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo le dice ya a Timoteo, despidiéndose, él porque sabe que su tiempo ya es corto, que va a morir por la causa de Cristo, está en Roma, y le dice a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, pero tráeme también por favor los libros, mayormente los pergaminos. 2 de Timoteo 4:3. Pablo nunca llegó a un tope de decir, bueno, yo ya sé, yo ya conozco, ya no necesito que nadie me enseñe, ¿qué más aprendo yo? Pablo sabía que cada día había algo nuevo que aprender. Si pudiéramos conocer completamente a Dios, mejor dicho, o sea, ¿dónde estaríamos? La vida eterna, dice Jesucristo, es conocer al Padre y conocer al Hijo. Si esa es la vida eterna, ¿dónde quedamos nosotros? No, si alguien dice, no, es que yo ya no tengo nada que conocer más, nada que aprender más, ya me sé todo, con todo respeto te digo, revisa tu orgullo, revisa porque te estás de pronto infatuando. Y Pedro, mire lo que dice Pedro en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, iglesia, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo y Pedro entendían que el conocimiento de la palabra es algo de no acabar, que conocer a Dios, que conocer al Señor, conocer la obra, las formas en que obra, no es cuestión de 10, 20 años, de décadas, que nos podemos gastar toda esta vida y no conoceríamos completamente a Dios. Entonces no podemos decir que no, yo ya no tengo nada más que estudiar, no tengo nada más que conocer, que yo ya pasé por todos los cursos, por todos los intensivos, yo ya pasé por todas las etapas, yo ya no necesito nada. Todos necesitamos aprender, conocer, revisar, repasar la palabra y crecer cada día en ella. Entonces, en esto de la importancia y la centralidad de la palabra, estamos llamados a crecer en la palabra leyéndola, leyendo y pasando tiempos con Dios en la palabra, pasando tiempos en la Escritura, conociendo profundamente lo que dice la Biblia, lo que dice la profecía, lo que dice la eterna palabra de nuestro Dios. Queda el desafío, iglesia. Queda el desafío para que profundicemos en la palabra, para que cada vez que haya una predicación tomemos nota de lo que cada uno de nosotros, los que tenemos el privilegio de predicar y la responsabilidad inmensa de predicar la palabra, que cada uno, como los hermanos de Berea, estudie, y si aún hay algo que usted no entiende o que tiene dudas o que de alguna manera no tiene claro, nos escriba y nos diga, explíqueme esto. Pero por favor, iglesia, profundicemos el estudio de la palabra. No nos quedemos solamente con lo que otro dice, lo que escuché en internet. No, nosotros mismos profundicemos, leamos la palabra y conozcamos de primera mano, avanzando, estudiando, profundizando, analizando y reflexionando en la Escritura. Para terminar, yo quisiera pedirle que me acompañe en una oración. En estos días todos sabemos que hay un ambiente
de descontento social, de inconformismo, de protesta, y es válido que protestemos contra lo que no es justo, es válido que protestemos contra aquello que no está bien. Pero también hemos visto a través de los medios de comunicación que esa legítima posibilidad, ese legítimo derecho de manifestar y decir que no estoy de acuerdo con esto o lo otro, se ha distorsionado, ha sido mal usado y ha sido manipulado por fuerzas que detrás de bambalinas se esconden para traer destrucción, traer caos, traer anarquía y para dañar y para destruir. La Biblia dice claramente que nosotros como creyentes debemos orar por las autoridades, orar para que se conviertan a Cristo, porque muchas de ellas no conocen a Cristo, y también orar para que ellos obren de acuerdo al bien y de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces yo les invito a que tengamos este tiempo de oración, porque hoy miércoles pues ha habido estas protestas, ha habido estas marchas, esta semana también hemos vivido otras marchas y seguirán habiendo porque el descontento no ha parado. Pero el hecho de manifestar la inconformidad no significa que tenemos derecho a destruir, salir a marchar, a protestar o a manifestar una inconformidad no significa que es la oportunidad para ir a robarme un televisor, para ir a romperle la fachada a una iglesia, para ir a destruir un negocio y robar. Eso es otra cosa. Eso ya es caos, anarquía, maldad. Eso ya es otra cosa que no está de acuerdo a los derechos legítimos de una sociedad. Por eso, hermanos, yo les invito a que oremos como iglesia. Oremos ahora y sigamos orando y mantengamos una actitud de oración para que Dios se revele y por medio de nuestros gobernantes Él traiga justicia y Él traiga equidad y Él traiga prosperidad económica para todos, sí, pero a partir de los principios de la palabra, sin violentar, sin destruir, sin dañar y sin traer más muerte. Acerquémonos delante del Señor implorando por Colombia, por Bogotá en este momento duro, difícil, en estos momentos en que vivimos como nación. Padre Santo, yo te doy gracias por este tiempo que nos has permitido compartir como iglesia. Padre, tú nos has puesto aquí en la ciudad de Bogotá y por eso, Dios, queremos orar por esta ciudad específicamente. Padre, oramos, Señor, por nuestra alcaldesa. Oramos, Señor, porque de alguna manera tú has permitido que ella sea quien esté gobernando, quien esté dirigiendo los destinos de esta ciudad. Y aunque sus posiciones y sus convicciones sean diferentes a lo que dice tu palabra, Señor, oramos por ella. Y te pedimos, Padre Celestial, que traigas convicción a su vida, Señor. Que traigas arrepentimiento a su vida. Porque así como nosotros en algún momento lo necesitamos, ella también necesita conocerte. Ella también necesita saber que tú estás ahí, oh Dios, y necesita saber cuál es tu voluntad perfecta y particular y cuál es el modo y las normas de conducta que la moral cristiana que tú esperas de ella y de todos nosotros, Padre Celestial. Por eso, Señor, yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, oh Dios, que tú, Señor, Padre, te reveles a su corazón, que tú te reveles, Señor, a cada uno de los que tienen el poder de administrar en este tiempo a Bogotá y también a Colombia, Señor. Padre, si hay algo en lo que no están de acuerdo y hay muchas cosas que en sus vidas no están de acuerdo a ti, en el nombre de Jesús imploramos que traigas arrepentimiento y conversión, Señor, y que traigas una transformación a sus corazones y a sus vidas, Padre. Y también oramos, Señor, por los gobernados. Oramos no solamente por los que gobiernan, sino por los gobernados, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, reprende toda influencia del enemigo, Señor. Reprende, oh Dios, toda incitación al mal, Señor. Reprende, oh Dios, todo deseo de destruir, de anarquizar, de traer caos, de traer destrucción, Señor, de traer maldad, de destruir, de matar, de herir, Señor, supuestamente usando el derecho a la manifestación y usando el derecho al inconformismo.
Padre, en el nombre de Jesús ponemos a Colombia en tus manos. Ponemos esta sociedad en tus manos. En el nombre de Jesús oramos que tú reprendas toda obra del enemigo sobre Bogotá, sobre cada departamento, sobre Colombia, y que tú, oh Dios, obres, Señor, con los gobernadores, Señor, con los que gobiernan, con los que están encargados de cada uno de esos lugares de poder y de administración, para que a través de ellos, como usaste a los reyes en la antigüedad, los uses, oh Dios, para tus propósitos, que tú seas glorificado aún en medio de la maldad del hombre, que tú, oh Dios, te manifiestes en cada uno de ellos para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús oramos por cada colombiano, por cada colombiana, y Padre, oramos para que tú reprendas, Señor, toda influencia, todo argumento que se levante en contra de tu palabra, todo argumento que se levante en contra de la naturaleza, todo argumento, Señor, todo diverso argumento, Señor, que se levanta, oh Dios, contra tu voluntad y tus propósitos, y que se opone a la verdad de Cristo y a la verdad de la Biblia. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por nuestras ciudades, oramos por nuestros departamentos, oramos por nuestras veredas, oramos por nuestro país. Reprende toda incitación a la violencia, reprende todo espíritu y ánimo de violencia, oh Dios, en este país, toda intención de matar y de destruir. En el nombre de Jesús intercedemos por nuestro país. Y Padre, te pedimos que nos ayudes a nosotros como iglesia a fortalecernos, a tomar nuestro lugar como sal y luz de la tierra, para también traer sal y luz, preservación y vida y claridad a esta sociedad. Nosotros somos parte de esta situación, probablemente también somos parte del problema, y por eso delante de ti, Señor, venimos. La Escritura dice claramente que tú trajiste bendición al mundo por la obediencia de Abraham. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender como iglesia que la obediencia a tu palabra trae bendición al lugar donde vivimos, y que si nosotros como iglesia que conocemos tu voluntad, que conocemos tu palabra, no obedecemos, estamos trayendo maldición sobre nuestra tierra y estamos trayendo maldición sobre nuestro país. Padre, como iglesia, exhórtanos. Padre, como iglesia, disciplínanos. Padre, como iglesia, Señor, muéstranos en lo que estamos fallando, oh Dios, y ayúdanos a ser obedientes, a ser esforzados, a ser comprometidos, a ser consagrados, Señor, para transición a nuestra nación, a nuestras ciudades, a nuestras calles, a nuestras casas. Padre, disciplina a tu iglesia, ten misericordia del mundo y obra, Padre celestial, con tu poder, Señor, estableciendo el reino de los cielos cada día, en cada momento de nuestras vidas. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por oírnos en esta tarde, noche ya. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Iglesia, que el Señor nos bendiga, mantengamos esta actitud de conocer la palabra, de crecer la palabra, de orar y de obedecer para traer bendición a nuestra vida, a nuestras familias y a nuestra tierra. Que Dios les bendiga. Un abrazo para todos.